Eh, tuve la suerte de participar de este artículo, un documento muy completo del litio que salió publicado en la revista Vertex el año pasado, porque básicamente todas las sociedades como eh, psiquiátricas, neuropsiquiátricas y demás están bastante preocupados porque la academia o la investigación sugiere que hay que usar litio en primera opción dentro del trastorno bipolar, depende del cuadro, ahora veremos un poco mejor, pero el uso del litio está cayendo mucho, a expensas de que está subiendo el uso de antipsicóticos atípicos, y esto a mucha gente preocupa un montón, y antiepilépticos también. Solamente el 7,5% de los pacientes con trastorno bipolar reciben litio como droga inicial y la prescripción está cayendo mucho. Eso depende mucho, depende de quién publica, qué es lo que se analice, qué muestras se analiza, si son centros especializados o es atención primaria de la salud y demás. Pero a fines de los 90, el 30% recibía litio y 2 décadas después, solamente la mitad de esos pacientes reciben litio. En Argentina se hizo una encuesta en el 2011, ya es vieja, no, se volvió a hacer sobre las actitudes de los psiquiatras con respecto al uso de litio, y menos de un tercio de los psiquiatras que accedían voluntariamente a responder a esa encuesta usaban litio como la opción más frecuente en el tratamiento. Hay alguien que no está muteado, chicos, y se escucha. Em, Las posibles razones por las cuales el litio se usa poco es la creencia la creencia no, la certeza de que el litio es viejo. O sea, desde el siglo XIX se usaba en la gota y la primera descripción en manía, el primer estudio en manía fue en el 49, en Australia, entonces pasó medio inadvertido. Un año después se descubrió el primer antipsicótico, que acá la industria era importante. Con el litio la industria nunca, al ser una sal, un ion de la naturaleza a la industria no le ha interesado, entonces por eso la segunda mitad del siglo XX fue dedicada casi exclusivamente a la esquizofrenia, hasta los 90 que se descubrió que el Valcote podía servir en trastorno bipolar, y ahí la industria se encargó de financiar mucho en trastorno bipolar. Por eso el boom, si bien lo conocemos del siglo II después de Cristo, el trastorno bipolar, el boom de investigación y que se pone de moda y qué sé yo, es del 2000 en adelante en general. Bien, bueno, pues sí, el litro es viejo. Otra de las causas por las cuales no se usa mucho el litio es que requiere controles plasmáticos, pero aparentemente los controles plasmáticos podrían ser una ventaja porque permiten ver la adherencia a un tratamiento, ¿no? Estimulan un contacto más cercano con el paciente, y además es el único fármaco que sabemos en qué dosis funciona. Sí, o sea, como la ventana terapéutica. Acá funciona, acá intoxica, acá no funciona, más o menos. Entonces nos permite ver bien si algo sirve o no sirve en cuanto a dosis. La industria no financia, esto es muy importante porque no paga congresos, no paga nada el litio, no paga estudios, y sí un montón de otras moléculas. Y esto, la creencia por parte de los psiquiatras de que los fármacos más nuevos son mejores. Aunque parezca mentira, todos sabemos que el litio es una primera opción o no sé si todos, pero mucha gente sabe que el litio es la primera opción para el trastorno bipolar, pero hay cosas nuevas que son mejores, supuestamente. Vamos a tratar en esta charla de dilucidar eso. Y los efectos adversos también, o sea, es viejo, hay cosas mejores y es peligroso porque tiene efectos adversos. Los que más preocupan son renales e intoxicación, los que más lo que preocupan a los psiquiatras en general. Aumento de peso y fallas cognitivas suele ser lo que más se quejan los pacientes. Bueno, esto es en estudios, ¿no? Observacionales. Hola. Voy a Hola. tratar Manera, de ir acá, dilucidando un poquito eso. una cortita. Gracias. Hay mucha gente que no está muteada, hay como 4 personas, estoy viendo. Bueno, no sé cómo mutearlos de aquí. Eh, Bien, entonces traté de hacer una charla como bastante práctica para responder estas 3 preguntas. ¿Cuándo hay que usar litio? ¿Por qué hay que usar litio? ¿Y cómo se usa el litio? Y vamos a ir tratando de responder esto. El litio es el gold estándar.
Esto quiere decir que es el comparador activo de todo para poder aprobar un fármaco o lo que sea. Siempre hay que probar, hay que comparar con litio o contra placebo. Este es el año pasado también salió el consenso argentino de psiquiatría que da recomendaciones de cómo hacer distintas partes del tratamiento. Está buenísimo. Son 4 fascículos distintos que salieron en la revista Vertex, que quienes no lo hayan tenido, son de acceso libre, pero me lo pueden pedir, a eso no, lo podemos compartir como quieran. El litio para la manía está puesto, estos son niveles de recomendación, desde arriba para abajo en el orden jerárquico. O sea, uno debería primero intentar litio, después quetiapina, después valproico, después azenapina. El consenso eligió poner fármacos que no estaban en Argentina, igual por si en un momento hay. La azenapina ya se discontinuó en Argentina, pero bueno, sigue siendo primer nivel de recomendación para el tratamiento de manía en los lugares donde está. O la combinación de litio valproico con algún antipsicótico atípico. No es una charla de tratamiento de manía, solo para mostrarle dónde está el litio en el consenso argentino. La CANMAT, que es con la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, con la CANMAT el último consenso que tienen es del 18 y es muy parecido a esto. Siempre pensar el litio como primera opción, incluso cuando hay síntomas psicóticos, salvo que existan algunas situaciones específicas que hacen que uno no tenga que usar el litio. Depresión, bipolar 1 y 2 se separa. Bipolar 1, la segunda opción después de la quetiapina, es el litio para el episodio depresivo mayor en una persona con trastorno bipolar 1, y para el trastorno bipolar 2, quetiapina y lumateperona, lumateperona no está en Argentina. Los únicos que tienen nivel 1, y de los que tienen nivel 2, el litio en monoterapia es la mejor opción. En la depresión es un poco más discutido el uso del litio. En la depresión aguda es lo más discutido porque hay muy pocos datos duros. Sí tenemos muchísimos estudios naturalísticos y experiencia clínica de que es favorable, entonces por eso, a pesar de que los datos duros no existen tanto, sigue siendo una de las primeras opciones para tratar la depresión bipolar. Y esto es lo revolucionario del consenso argentino, que siempre tiene. El del 2010 fue una cosa que después otros consensos internacionales empezaron a copiar sobre cómo se presentaban efectos adversos y demás. Y acá es el cambio de nombre, de tratamiento de mantenimiento a tratamiento longitudinal. Voy a intentar explicar un poco eso. El tratamiento de mantenimiento, o sea, cuando uno lee una guía de cómo se trata el trastorno bipolar, primero es cómo tratamos la manía, después la hipomanía, que nos dice no sabemos nada, usamos lo mismo que manía, cómo se trata la depresión, y después el tratamiento de mantenimiento. Que ahí el foco está puesto en que no haya otros episodios. Y eso, en general, son las principales guías de tratamiento. En cambio, cuando uno pone y toda la investigación de mantenimiento en trastorno bipolar se considera a ver si el paciente entra o no entra en un episodio o depresivo o maníaco o con características mixtas. Cuando uno considera el tratamiento longitudinal, el foco ya no se pone en prevenir episodios, sino en controlar los factores que influyen en la recuperación funcional. Que esto, si no se entienden, después lo charlamos, pero cuando el objetivo final del tratamiento es controlar la enfermedad para que la persona tenga la mejor calidad de vida posible, para que tenga una recuperación funcional. Y las cosas que más influyen, o sea, que más determinan la mala recuperación funcional, son las fluctuaciones anímicas, no la intensidad o la severidad de los episodios, sino la cantidad por ahí. Y las fluctuaciones, incluso sin llegar a cumplir criterios de episodio, sino tener síntomas maníacos, pero sin llegar a tener un episodio hipomaníaco incluso. O sea, se llama como síntomas subsindrómicos. Las fluctuaciones subsindrómicas están muy relacionadas con la recuperación funcional. Y las otras dos cosas que están recontra relacionadas, son los más importantes, son los síntomas subsindrómicos. O sea, una persona en general con trastorno bipolar pasa más tiempo, mucho más tiempo, hasta 3 veces más de tiempo, teniendo síntomas subsindrómicos que síntomas sindrómicos, o sea, que en episodio.
Y esto influye muchísimo en la recuperación funcional. Entonces, si el objetivo es solamente prevenir episodios y la persona está un poquito deprimida, pero sin criterio de depresión, obviamente nosotros en el consultorio vemos que el paciente la pasa mal, sufre y seguimos haciendo cosas, pero en los estudios eso no está reflejado. Eh, entonces, lo que tenemos que encontrar es cosas que controlen los síntomas subsindrómicos y también los síntomas cognitivos. No sé si se sabe, pero esto hasta el 40% de las personas con trastorno bipolar tienen fallas cognitivas, a pesar, o sea, una vez controlado el episodio, o sea, obviamente en un episodio depresivo suele haber casi siempre fallas cognitivas, en episodios de exaltación anímica también, pero cuando la persona está estable, o sea, sin episodios y con control de síntomas subsindromáticos, algunos tienen síntomas cognitivos que impactan en la calidad de vida. Y hasta ahora no hay tratamiento específico para estos síntomas cognitivos. Parecía en una época que era como muy revolucionaria la estimulación cognitiva, la rehabilitación, remediación, que se saca de ese término de esquizofrenia, pero bueno, parecía que iba a andar muy bien y no es tan así. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es no empeorarlos. Hay muchos fármacos que empeoran los síntomas cognitivos. Entonces tenemos que estar pendientes de esto. Entonces, volviendo un poco al concepto general, si dejamos de llamar al tratamiento longitudinal tratamiento de mantenimiento, esto como conceptualmente el foco está puesto en las fluctuaciones del ánimo, en los síntomas subsindrómicos. Las fluctuaciones incluyen episodios, pero no solamente son episodios. Los síntomas subsindrómicos y los síntomas cognitivos. La desventaja de pensar así, de conceptualizar esto, es que tenemos menos datos que en el tratamiento de mantenimiento, pero va a haber más datos, suponemos, a medida que pase el tiempo. Para la mayoría de la gente que hace trastorno bipolar, que se dedica al tratamiento de las personas con trastorno bipolar, el tratamiento longitudinal es el más importante. Tiene que ser el tratamiento de los trastornos bipolares, no lo que queda después de tratar una manía o una depresión. De hecho, el consenso argentino se pone primero, a propósito, para que sea el tratamiento más importante. Y en este paper de litio que estamos un poco siguiendo como eje de esta charla, también se habla primero del tratamiento longitudinal y después de los episodios. Y entonces, cuando uno piensa que el tratamiento a largo plazo es el tratamiento más importante, tenemos que tratar de entrar, o sea, de hacerlo siempre que vemos a un paciente con trastorno bipolar, tratar de poner el tratamiento a largo plazo, y bien hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar. Y siempre los episodios agudos tienen que subordinarse al tratamiento longitudinal. ¿Se entiende hasta acá, no? Cuando vemos el consenso argentino, el tratamiento longitudinal, la primera opción, por lejos, es el litio, tanto en la población general como en las mujeres en edad reproductiva. Después, el mismo nivel de recomendación, pero en el orden jerárquico un poco más abajo, está la lamotrigina, porque tiene menos datos, la lamotrigina, pero es muy seguro a largo plazo. Y fíjense que son los únicos fármacos que tienen nivel de recomendación 1 en mujeres en edad reproductiva. La que te apinas 2 por el riesgo de diabetes gestacional, bueno, y después el resto, que por ahí ya el valproico es muy controversial de usarlo en el embarazo, hay que tratar de no usar en mujeres en edad reproductiva y demás. Esto puse un mini resumen para traer algo más, que no sea solamente el consenso argentino, sino es la CANMAT del 2018. Yo mientras hablo, me voy pausando porque mientras hablo voy silenciando gente. Bueno, el consenso del 2018 de la CANMAT también el litio es por lejos la primera opción en el tratamiento longitudinal. Además del trastorno bipolar, hay otras indicaciones del litio que no nos vamos a meter, pero en trastorno depresivo mayor está súper reconocido el papel como potenciador agregado a antidepresivos. Hay varios expertos que sugieren el uso del litio en pacientes con episodio depresivo mayor con franca conducta suicida por el efecto que tiene la suicidalidad. Y también hay bastante investigación, pero no es suficiente todavía como para decir que el litio es una muy buena opción en la depresión melancólica unipolar. Hay mejor respuesta cuando hay síntomas melancólicos que cuando no los hay. Y en la consulta vemos personas que responden muy bien al litio y no antidepresivos en la melancolía.
Bien, y hay un montón de otros, como el litio podría tener factores neuroprotectores, y hay mucha investigación al respecto, hay un montón de otras áreas donde se está investigando, hay reportes, estudios chiquititos que sirven como en enfermedades neuropsiquiátricas progresivas. Eh, bueno, pero todavía eso todavía no está como para recomendar directamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo hay que usar litio? En toda persona con trastorno bipolar, salvo algunas cuestiones. Resistencia del paciente, que eso en los últimos años siempre todas las guías de tratamiento también hacen énfasis, el paciente es el que dirige su tratamiento, el paciente es el que toma las decisiones, uno va acompañando y va sugiriendo, pero el paciente, salvo que tiene una manía, ¿no? Pero, o que tenga síntomas psicóticos, que no pueda, pero en general, salvo situaciones específicas, el paciente es el que decide cómo seguir. Eh, Algunas consideraciones clínicas particulares, no sé, como puede ser el abuso de sustancias, un cuadro mixto con abuso de sustancias y demás, pero en general, como concepto general, a toda persona que hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar deberíamos darle litio, salvo excepciones, que es muy diferente a lo que pasa en la clínica. Contraindicaciones relativas del litio, falla renal aguda, infarto de miocardio, algunos trastornos del ritmo cardíaco, psoriasis, el litio puede aumentar la psoriasis, falla renal crónica o riesgo de padecerla, no sé, un monorreno con litiasis renal, qué sé yo. Entonces ahí uno charla bien y considera estas cosas, pero no tiene una contraindicación absoluta el litio, salvo insuficiencia renal, como ahí depende, bueno, depende. Y también cuando podríamos usar litio, potenciación en trastorno depresivo mayor. Ahora vamos a ver el por qué hay que usar litio. O sea, por esto yo dije que es mejor y punto. Vamos a tratar de explicar por qué es mejor. Y acá desde dos lugares diferentes. La eficacia y los efectos adversos que suelen ser tan temidos muchas veces. La eficacia no se ve nada acá probablemente, pero es solamente para mostrar el primer estudio, que es del 67, que demostró que el litio era muy bueno en el tratamiento longitudinal, el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar. Acá cada rayita que se ve es un paciente distinto. Y los episodios, depende del color, es maníaco, depresivo o mixto. Y la raya es cuando toma litio. Entonces acá agarraban pacientes 2 años sin litio, es un estudio en espejo, carísimo de hacer, ¿no? 2 años sin litio y se les contaba la cantidad de episodios, después se les ponía litio y se los seguía 4 años más o menos, y se veía la evolución. La respuesta fue fantástica, las personas tuvieron casi 90% menos recurrencia. Hay gente que no anda, gente que, miren esta persona de acá, que tiene episodios mixtos, le ponen litio y no le cambió para nada su vida. Y hay varios donde el litio, acá por ejemplo, no sé si se alcanza a ver la flechita, pero el litio le genera en contexto con litio tiene un montón de episodios igual la persona. Pero la gran mayoría, es impresionante la respuesta, ¿eh? Pasan de estar, no sé, episodios como muy largos a muy cortitos. Bueno, muy buena respuesta. Criticado por no ser doble ciego este estudio. En el 70 se hace otro estudio randomizado, doble ciego, y los resultados fueron muy parecidos. El litio es el único que tiene estudio largo, este es uno de ellos, hay otros, que sirve para el tratamiento longitudinal. Este es un estudio de por lo menos 6 años. Todos los estudios randomizados, controlados contra placebo, más nuevos, del 2000 para acá, son de máximo 2 años. Estamos hablando de una enfermedad que es recurrente, ¿eh? Pero hay gente que está 5 años sin estudio y no sabemos si el tratamiento le modifica el curso de la enfermedad. Si estudiamos solamente 1 año y medio, 1 año, 2 años. Eso hace que el litio comparado con los demás, esperen que sigo silenciando gente, eh, el litio comparado con los demás tenga datos mucho más importantes en cuanto a la prevención de episodios, pero además este estudio permitía ver cuán graves eran los síntomas, cuán severos eran los episodios, cuánto duraban. Hoy en día los estudios
tienen una metodología que es que una vez que entra el episodio, el paciente sale del estudio. No se mide cuántos días está deprimido, no se lo considera. Entonces no se ve cuánto modifica, No pude ir a la... no se ve cuánto modifica la enfermedad en sí. Y además están enriquecidos. Esto no me voy a poner pesado con los estudios, pero un ejemplo clásico es el que permitió la aprobación de quetiapina para el tratamiento de mantenimiento. Se agarraron un montón de pacientes con depresión, bipolar 1, se les dio quetiapina, la mitad respondieron, la otra mitad no. La mitad que no respondió se sacó del estudio. De los que respondieron, a la mitad le sacaron la quetiapina de golpe, 300, 400 miligramos de quetiapina, y le pusieron litio. Y ahí se empieza a correr el estudio. Aún así, el litio fue igual que la quetiapina. O sea, logró contener un montón de pacientes que no tengan recaída, lo mismo que la quetiapina. Y así todos los estudios están enriquecidos o parcialmente enriquecidos de todos los otros fármacos que están aprobados para el tratamiento de mantenimiento. Y además los estudios son en bipolar 1. Y con estos estudios enriquecidos, cortitos y en bipolar 1, más o menos el litio, no voy a explicar todo esto, pero el litio es más o menos como todos los demás, es equipotente al resto. Son todos estudios donde el litio corre contra el caballo del comisario y el litio llega, empata o pierde por muy poquito con el caballo del comisario. Más interesantes son los estudios observacionales. Estudios como de nada, donde se incluyen a todos los pacientes con trastorno bipolar. Se estima que más o menos 2 de 10 pacientes solamente cumplen criterios para estar a un randomizado controlado contra placebo. Otros 8 no tienen criterios de elegibilidad y son lo que vemos en el consultorio todo el tiempo. Bueno, en esos estudios, el litio en monoterapia es mejor que cualquier otro fármaco en 8 de 9 estudios en más de 14.000 pacientes. Y en combinación, casi no hay combinación mejor que el litio en monoterapia. Estos son estudios largos. Los estudios largos tienen la ventaja de tener o sea, largos observacionales, naturalísticos. Son como o sea, montones de pacientes muy largos, lo cual está fantástico, pero perdemos la sutileza en este tipo de estudios. No sabemos, o sea, por ahí se compara con internación. O sea, el riesgo de volver a internarse, pero no de querer morirse, por ejemplo. Digamos, como hay sutilezas de la clínica que se pierden un poco. Aún así, con esas variables, el litio es mejor que el resto, lejos. El litio tiene menos internaciones, ya sea de causas psiquiátricas o cualquier otra. Mucha hipótesis dando vueltas alrededor de por qué las personas que toman litio se internan menos. Una es que tienen que ver más a los profesionales, porque se hacen los controles, entonces se controla mejor la salud. Otra es que como impacta mejor en el estado de ánimo, las personas se cuidan más su salud. Y así como hay discusiones, pero no hay ninguna certeza. Lo cierto es que el litio, y bueno, nada, y además no tiene el riesgo cardiometabólico que tienen un montón de otros fármacos que se usan en el trastorno bipolar. Entonces el litio, posiblemente por la combinación de estos factores, la gente se interna menos por otras cosas. Muchos estudios, que si estoy citando acá es uno de casi 20.000 personas de Finlandia donde se siguieron a los pacientes. El litio muy probablemente disminuya el riesgo de demencia, probablemente sea neuroprotector, no se puede afirmar, no se sabe, hay discusiones de si el litio es neuroprotector o daña menos que los demás, por ejemplo, que los demás fármacos usados en trastorno bipolar. Aparentemente es neuroprotector, bueno, no importa, no vamos a poner el foco acá, pero porque no vamos a tener esto en cuenta al tratar a una persona con trastorno bipolar, pero sería una ventaja que posiblemente disminuya el riesgo de demencia en una persona con trastorno bipolar. Y algo clave del litio es que disminuye el riesgo de suicidio. En corto, disminuye el riesgo de suicidio. Con el tiempo crónico de uso. Tiempo crónico no se sabe cuánto. No es que un paciente está suicida o uno le da litio, a las 2 semanas deja de querer morirse. En general, muchos pacientes requieren más tiempo. Entonces eso hace que sea muy difícil la investigación. Bueno, está en el artículo que está citado, está bastante bien explicado cómo está el litio con el suicidio, y el que estoy citando acá de Tondo, que salió hace poquito, del 2024, también súper profundo de todas las investigaciones a favor y en contra del litio. Pero lo cierto es que es el único fármaco en tratamiento de trastorno bipolar que algunas personas
les ayuda mucho con el riesgo de suicidio. Hay un tema que solemos tener los psiquiatras, porque como el litio podría ser letal, entonces es un poco paradójico a una persona con mucho riesgo de suicidio darle algo con lo que se puede matar. Y esto quiero aclarar, digamos, que el litio es igual, o sea, cuando uno ve a los pacientes con trastorno bipolar que se matan, que hacen sobreingestas y se murieron, no fue por litio. En general es por otras cosas, digamos, ¿no? O sea, por lo menos no es el método elegido para matarse por la mayoría de los pacientes. Y además, como produce vómito en intoxicación, el vómito podría proteger de la intoxicación por litio. Entonces hay algunos autores que dicen que hay menos riesgo de morirse tomando litio que otras cosas por la autoprotección del vómito. Y la diálisis también ayuda mucho a las personas que hacen sobreingestas con litio. Entonces, no está demostrado que es un miedo cuando uno tiene, ¿cómo le voy a dar esto? Que puede ser peligroso. Bueno, no está demostrado que la gente se mate con litio y el litio podría proteger incluso el intento de suicidio. Ya tenemos clarísimo entonces que es mejor. Fue como muy abuelo de pájaro, pero para algo de justificación de que el litio es mejor que los demás para el tratamiento longitudinal, que es el tratamiento más importante. Además, es la primera opción para la manía, incluso con síntomas psicóticos, y es una de las opciones más arriba en depresión bipolar 1 y 2. Después, desde el punto, otro temor que existe con el litio es el riesgo de efectos adversos. Tiroides y riñones, lo primero que sale. Después voy a explicar un poquito mejor en la parte de cómo usarlo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que por ahí eso lo tenemos que comparar con los otros efectos adversos que producen los distintos medicamentos que se usan en trastorno bipolar. Y el síndrome metabólico de los antipsicóticos atípicos es mucho más mortal que el hipotiroidismo, muchísimo. Las fallas cognitivas y conductuales que tienen los antipsicóticos impactan mucho más en la calidad de vida que un hipotiroidismo que se puede controlar, obviamente, no sin control. Entonces, voy a mencionar algunas cositas que no se suelen tener en cuenta cuando uno elige un fármaco. La respuesta subjetiva. Los efectos adversos subjetivos suelen ser, en general, los principales efectos adversos por los cuales la gente deja el tratamiento. Me siento raro, no, como que no soy del todo yo, eso con antidepresivos, que suele pasar mucho. Y el aplanamiento afectivo también es bastante importante en cuanto a cuánto determina la adherencia. El litio no genera aplanamiento afectivo, suele respetar el temperamento y la creatividad, eso dicen muchas personas creativas y demás, que el litio es mucho mejor que otros fármacos. Y algunas personas, los antipsicóticos, no sé si les habrá pasado, los antipsicóticos suelen producir aplanamiento y un gran malestar subjetivo en algunas personas, un porcentaje bastante alto de pacientes con trastorno bipolar que se sienten raros con el antipsicótico. Y esto les debe haber pasado no solamente con trastorno bipolar, sino también en un unipolar, cuando uno agrega un pedacito de aripiprazol como potenciador del antidepresivo o risperidona. Muchas veces hay como mucho aplanamiento y mucho como embotamiento. Y las personas con trastornos del ánimo tienen mucho más malestar subjetivo y este tipo de efectos adversos conductuales que las personas con psicosis, con esquizofrenia o alguna otra psicosis. A veces es muy difícil diferenciarlo. Uno le da 200 de quetiapina a un paciente y vemos que no termina de recuperarse, porque está como más lento, como embotado. Y es como el efecto adverso, ¿no? Que son síntomas depresivos residuales muchas veces. Bueno, el litio tiene mucho menos riesgo, no genera esas cosas. En cuanto a seguridad reproductiva, litio y la motrigina son mucho más seguros en embarazo, o bastante más seguros en embarazo que otros fármacos. En los 90 estaba que el conocimiento de que subía un montón el riesgo de malformaciones cardíacas. Hoy en día, con varios estudios que ha habido después, parece que la frecuencia de malformación cardíaca es 1,2% el riesgo de que eso ocurra, que es bastante bajo, igual es más alto que la población general, pero es muy bajo. Y cuando se compara con mujeres que tienen trastorno del ánimo, no con la población general, es bastante parecido el riesgo.
no me acuerdo qué número tiene, como las personas que tienen trastorno del ánimo sin tratamiento con litio, riesgo de malformaciones cardíacas, pero también es más alto que el de la población general. Entonces, la verdad que ese riesgo por lo menos la gente que hace, que se dedica a los trastornos del ánimo en edad reproductiva o específicos en salud mental perinatal, consideran todos los expertos que el litio es de las mejores opciones. También está como en el artículo bastante explicado y está como mucho más profundo y súper interesante el tema de lo perinatal. Algo sobre el costo, que antes era un pilar muy fuerte, ahora ya no tanto. Esto es de anoche. Cuando terminé de preparar esta filmina, vi, esto es sin descuento, ¿no? Sin el 40% de descuento de las obras sociales, pero 2 comprimidos por día de litio XR de 900 miligramos valen más o menos 72.000 pesos. Luracidona 80.000. La motrigina 275.000. Ketiapina 300, entre 88 y 100, depende de cuál consideramos. Y el valproico original 90.000 pesos por mes. Si son 3 comprimidos al día, más o menos. Antes era muchísimo más barato el litio. Desde que hay un solo litio en Argentina, es un poco más caro. Y el impacto cognitivo del tratamiento. Cuando yo empecé mi formación en psiquiatría hace 15 o 16 años ya, había como mucha preocupación, en la primera década de los 2000, mucha preocupación sobre las fallas cognitivas del tratamiento. Muchos pacientes se quejan de algunos problemas cognitivos y saben que no hay muchos estudios largos o estudios muy profundos en cognición. Este es del 2020. Es un ensayo abierto de muchos, o sea, multicéntrico, personas con trastorno bipolar 1, a las que se le hacía como de genético, forma parte de una evaluación genética buscando respuestas, marcadores de buena respuesta al litio. Bueno, no importa. Este artículo es exclusivamente la función cognitiva. Se hace una evaluación cognitiva y a los que se siguieron en monoterapia con litio, les fueron haciendo evaluaciones cognitivas. Y lo que se ve es que los que toman litio, o sea, el estudio transversal, los que toman litio o toman cualquier otro medicamento, las fallas cognitivas no son más del litio. Pero los que siguieron solo con litio en monoterapia mejoraron cognitivamente. No es suficiente para decir que el litio es la causa de que mejoran cognitivamente, pero sí que el litio no les hace daño. Y parecería que la queja subjetiva, o sea, pacientes que estaban bien cognitivamente en las evaluaciones, se quejaban de algo de déficit cognitivo y se especula que podría ser, nada, control de hipomanías, por ejemplo, o sea, de síntomas de exaltación, cosa que el paciente pensaba que estaba mucho mejor cognitivamente, pero en realidad es algo bueno de estabilizar. Cuando se ve el déficit cognitivo producido por otros fármacos, yo no quise profundizar mucho, ¿no? Pero en este estudio, que también es bastante reciente, de revisión de un montón de artículos, se ve que el litio mejora algunos dominios cognitivos y parece que otros no tanto, digamos, o los empeora. Que los antipsicóticos pueden ser perjudiciales para la cognición, esto es muy importante, que el valproato también es perjudicial para la cognición y no está claro en todos otros antiepilépticos, digamos, como la motrigina y carbamazepina. En la práctica lo vemos, fallas cognitivas por carbamazepina y la motrigina se ve también, mucho más que con litio. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que usar litio? Porque es lo mejor, tanto a nivel eficacia como tolerancia. Y ahora unos minutos sobre cómo hay que usar el litio. Y acá no hay una una visión universal. Esto es lo que hago yo, lo que hacemos muchos. O sea, yo aprendí de gente que me enseñó a hacer esto y está descrito, pero no es la única opción. Hay que empezar, ya como saben, el litio no depende, hay una gran variabilidad interpersonal, entonces por ahí se alcanza una litemia tomando un comprimido de litio y otra persona necesita 3 para la misma litemia. Pero es raro que la persona se intoxique con un comprimido de litio de 450. Entonces,
De hecho, la mayoría de las personas van a necesitar más. Entonces se arranca con 450 miligramos. Es un comprimido de liberación prolongada de 450 o 1,5 de 300. El de 300, el de liberación inmediata, tiene mucho más riesgo de malestar gastrointestinal que el XR. Y después el litio tiene una vida media entre 12 y 24 horas. Antes se sugería administrar 2 veces por día o 3 veces por día. Hoy sabemos que una única toma por día es igual de eficaz que varias tomas y protege más el riñón. En la noche, no a la mañana. O sea, porque el filtrado glomerular se modifica en la noche y qué sé yo. Entonces, lo ideal sería litio una única vez al día en la noche. No tiene relación con las comidas. Sí genera muchos síntomas gastrointestinales, como diarrea, dolor, y dificultad para dormir por estos problemas. Se puede repartir ahí sí en 2 o 3 veces al día. Se logran niveles más bajitos, constantes, y está mejor. En general, yo creo que a ningún paciente he tenido que fragmentar el litio en 2 o 3 tomas cuando pasamos al XR. Suele ser recontra bien tolerado a nivel gastrointestinal, que es el problema. Por los cuales uno usaría más de una toma al día. Si no, una toma al día. Es muy importante esto. Y después, una vez que damos el litio, alcanza niveles estables entre 5 y 7 días después de empezar a tomarlo. La mayoría de las personas a los 5 días, pero como algunos no, yo siempre a los 7 pedimos una litemia. Depende de si es fin de semana y demás. O sea, tratar de no nos olvidemos que la mayoría de los pacientes están deprimidos o están maníacos. En general, en la manía uno no usa litio en monoterapia porque hay 20% más de chance que la combinación sea eficaz y además actúan más rápido los antipsicóticos. Entonces, lo que solemos hacer en una manía es litio más otra cosa, pero ya pensando que dentro de 4 o 5 meses uno va a sacar el antipsicótico y va a dejar al paciente solo con litio. Eso es, por lo menos, la práctica más habitual de la manía. Pero poner el litio, porque casi siempre el paciente se interna, se lo trata con un montón de otras cosas, no con litio. Bien, estamos dándole litio por primera vez a un paciente. Arrancamos con un comprimido de 450 en la noche, le pedimos una litemia para dentro de 5 días y junto a esa litemia no hay que hacer un análisis antes. Con hacerlo de la semana está bien, pero sí o sí tenemos que chequear riñón, creatinina y urea también, calcio y tiroides. Calcio es de las paratiroides, ahora después lo voy a explicar. Y en mayores de 40 años un electrocardiograma. Obviamente que lo más probable es que el paciente esté recibiendo algún otro medicamento y demás, y también queremos pedir cómo está el hepatograma, la glucemia y toda esa cosa como parte de la salud, pero por el litio en sí necesitamos saber riñón, tiroides y paratiroides, estas 3 cosas. Y es importante avisarle que los analgésicos aumentan el nivel de litio en sangre, salvo el paracetamol o la aspirina. O sea que si tiene que tomar analgésicos, qué sé yo, con paracetamol no hay ningún problema. Si es una persona que toma habitualmente analgésicos, es una charla que hay que tener con el paciente. Si es un ibuprofeno cada tanto, tampoco pasa nada, porque sube un poquito la litemia y baja y listo, y no impacta eso en la calidad de vida. Pero lo que más está demostrado con el problemas renales son las mini intoxicaciones con litio. O sea, momentos que hagan que suba la litemia, después baje, por ahí el paciente ni se entera, tiene un poquito más de temblor y lo que sea, pero eso, o sea, las subidas de litio en sangre que después bajan son las que más se relacionan con falla en el riñón. Es rarísimo, ¿eh? Ahora van a ver. O sea, no es que uno tiene que estar pensando en esto todo el tiempo. Pero bueno, hay que decirle que los analgésicos pueden aumentar la litio, entonces que controle un poco eso, que trate de no tomarlo, que si toma, que primero pruebe con paracetamol y demás. Y esto es fundamental. El litio se toma 12 horas antes de sacarse sangre, el día que se va a sacar sangre. Siempre lo toma a las 12 de la noche. Bueno, que el día que se va a sacar sangre a las 8 de la mañana, el litio hay que tomar a las 8 de la noche. Perdón, veo que hay una... bien. Ah, bueno, esa es la primera entrevista. La segunda entrevista, hoy en día se maneja mucho por WhatsApp. Esto es algo en el sistema público, en el sistema privado. Uno ve esta litemia, mándamela y uno le ajusta la dosis
con la famosa regla de 3, que ahora se llama distinto, pero no me acuerdo el nombre, pero si tiene una litemia con un comprimido de 0,3 y yo quiero ir a una litemia de 0,6, le subo a 2 comprimidos y se le pide la nueva litemia. Si me da un comprimido y medio, un comprimido y un cuarto, combinación entre deliberación prolongada y deliberación inmediata para que me dé más o menos los miligramos que quiero para llegar a una litemia de 0,6 a 0,8 a 1, depende de lo que estoy buscando. Segunda entrevista, insistir con las tomas de aire y recordarle que el litio se toma 12 horas antes de sacarse sangre. Los pacientes se olvidan esto, lo hacen la primera vez y después no. Entonces, cada vez que uno le pide una litemia, aclararle que es con litio 12 horas antes. Bien, y el seguimiento de los parámetros que tenemos que tener en cuenta al mes de que empieza a tomar el litio, un análisis de sangre, a los 3 meses y después cada 6. Y después, si es un excelente respondedor, hay que perseguirlo para que se haga un análisis, porque está fenómeno y no viene a la consulta. Lo que tenemos que hacer es litemia, tiroides, paratiroides, o sea, con calcio, creatinina, urea y creatinina. Bueno, y otros parámetros, sobre todo si está con otros fármacos, los que corresponden de los otros fármacos. Yo pido una rutina de laboratorio, hepatograma y estas cosas que estoy acá. La tiroides es muy importante porque el hipotiroidismo, el litio puede generar hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo es un factor de riesgo de inestabilidad en el trastorno bipolar. Entonces, cuando el paciente está inestable, venía bien y se pone inestable, lo primero que tenemos que hacer es ver la litemia, o sea, ver si está recibiendo el litio adecuadamente y chequear la tiroides, a ver si no se puso hipotiroideo y eso es la causa de la inestabilidad en el ánimo o de los síntomas depresivos subsindrómicos, las fallas cognitivas. El hipotiroidismo subclínico da muchas fallas cognitivas en un paciente con trastorno bipolar. Entonces, nada, hay que pensar en la tiroides. Y a veces en el seguimiento el paciente se fractura, tiene que tomar diclofenac una semana, 2 semanas, bajamos un poco el litio. Si tiene que tomar un tratamiento a largo plazo, más largo, se mide litemia a la semana de que lo bajamos, que está con el analgésico, medimos litemia y vemos en función de eso el seguimiento. Si no se hace más de una cuestión práctica, me fui al dentista, tengo que tomar 4 días, ketorolac, no sé qué, bajar la dosis a la mitad, al cuarto día lo subí. Los niveles de litio que buscamos. Este es el litómetro de Mali. Mali es un australiano, muy capo en trastorno bipolar, que es muy didáctico. Tiene un dibujito muy lindo y toda la guía australiana de trastorno bipolar. Tiene muy buenos dibujos. Es el presidente de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. O lo era, no sé. Pero bueno, lo cierto es que un litio mayor a 1 tiene riesgo de toxicidad, mayor a 1,2 sobre todo, pero en general no buscamos litemias de más de 1. Para tratar la manía, entre 0,6 y 1 es lo que se busca. En general entre 0,8 y 1. Es una paciente maníaco, no esperamos solamente una litemia de 0,6. ¿No? Pero bueno, muchas personas en 0,6 responden. Entonces, más cerquita a 1. Para la depresión, entre 0,6 y 0,8. Algunas personas en valores más bajos andan bien, pero en general los valores que buscamos es entre 0,6 y 0,8. Cuanto más baja la litemia, más riesgo de recaída, de inestabilidad. Entonces, valores de 0,6 a 0,8 es lo que se busca. Y no está claro cuánto tiempo puede tardar una persona en estabilizarse. Eso ya vimos, los estudios son cortos, y en la práctica uno ve, por ahí al principio, la persona que venía fluctuando, venía como inestable. A veces el litio solamente en monoterapia logra que la persona esté bien, pero a veces demora unos meses. Entonces tenemos que combinar otros fármacos y una vez que está bien cierto tiempo, después vamos retirando y muchos pacientes quedan solo en monoterapia con litio estables. Bien, vamos a hablar un poquito de los efectos adversos más comunes y más temidos. Entre el 4 y el 65% de las personas con trastorno bipolar tienen temblor por litio. Esto no es decir nada. 4% es muy bajito, 65% es un montón, depende mucho el estudio. Lo que sí sabemos es que puede ser transitorio. Algunas personas, sobre todo en depresión, aumenta el riesgo de efectos adversos. Entonces, una persona deprimida es muy probable que tenga temblor y cuando se le pase la depresión deje de tenerlo. En general el temblor es leve, muy pocas veces uno ha visto gente que no puede tomar agua, que se salpica y demás. Suele ser como muy leve y responde casi siempre a tratamiento con propanolol.
El carvedilol aparentemente también, no hay estudios, esto más de la práctica. Carvedilol se da una sola vez al día, el propanolol hay que darlo hasta 3 veces por día. Pero lo que hacemos con muchos pacientes es le molesta el temblor cuando está en el trabajo, que es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces toma un poquito de propanolol a la mañana, otro al mediodía y ya está. Después ya no le molesta. Y la dosis es bastante variable. Algunas personas con 10 miligramos, un cuarto de comprimido, viene de 40. Con un cuartito están bien, otros necesitan un comprimido hasta 3 veces por día, o sea, 120 miligramos. Es un temblor muy difícil o sea, imposible de diferenciar del temblor esencial, y cuando el paciente hace algo aumenta. Cuando escribe, cuando tiene que levantar un vaso, ahí va a aumentar el temblor. Cuando fuma, aumenta. Los pacientes empieza el pucho y tiembla un poquito, y cuando está terminando tiembla mucho más. Es el tabaco, el café, la ansiedad, los nervios van a hacer que aumente. Bien. Ojo con el propanolol y el asma bronquial, personas que tengan como una enfermedad EPOC, porque puede ser un problema. Otro efecto adverso, muy común, la poliuria, la disminución en la concentración de la orina. Muchos pacientes tienen poliuria, algunos tienen diabetes insípida nefrogénica, que tiene ciertos criterios, pero básicamente es por una dificultad en la concentración de la orina, porque el litio altera la acuoporina. Se trata, si tiene diabetes insípida nefrogénica y anduvo bien con litio, se trata con amiloride 5 a 10 miligramos día, y los pacientes suelen andar muy bien. Insuficiencia renal severa se ve en el 0,53% de los pacientes que toman litio, y es el 0,2% de la población general. O sea, duplica, más que duplica el riesgo de tener insuficiencia renal, pero es 1 en 200 personas que toman litio que va a tener insuficiencia renal por el litio. En general se da en personas que toman litio en dosis altas, varias veces por día, comparado con una vez al día. Adultos mayores y más de 20 años de tratamiento con litio son los factores de riesgo de la insuficiencia renal. Entonces, si a esta persona le hubiésemos dado quetiapina o lanzapina, se va a morir antes de una ACV o un infarto. O tiene más riesgo de esas cosas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y hacer el seguimiento, e ir viendo. Lo que sugiere, la sugerencia es hacer un seguimiento con la tasa de filtrado glomerular, que es los laboratorios lo hacen, y si no hay 1000 aplicaciones que sirven para estimar la tasa de filtrado glomerular estimado. No tiene sentido hacer un clearance de creatinina anual a los pacientes. Se hace una tasa de filtrado glomerular estimada. Si es menos de 60, es un tema, hay que derivar al nefrólogo, hay que charlar nefrólogo-paciente y hay que hacer un seguimiento más estricto. Parecería que una vez que se pasa el umbral de menos de 40, ya por más que saquemos el litio, la insuficiencia es progresiva. Entre 60 y 40 muchas veces se estabiliza y algunos pacientes mejoran. También esto se ve menos, pero cuando el filtrado glomerular, por más que no sea menos de 60, vemos que se va deteriorando. Pues, más de 5 mililitros minutos por año. Yo estos valores me cuesta, no me los sé de memoria, los miro y voy viendo, o sea, cuando el paciente tiene la tasa de filtrado glomerular alterada, voy a ver los parámetros y voy a ver si es para preocuparse o no tanto. Pero es rarísimo. Esto es que hasta a mí ahora, bueno, no importa, no es para nada común. Todos los psiquiatras que atendemos pacientes con trastorno bipolar, hemos visto algún paciente al que le han sacado el litio por problemas renales, pero esto ya es como, no es ciencia dura, sino es lo que antes esto sacaba más fácil el litio. Ante cualquier duda, uno sacaba el litio por las dudas. Hoy en día no es tan así. Se interconsulta mucho con el nefrólogo y demás. El otro es el hipotiroidismo. Hasta el 20% de las personas tratadas con litio tienen hipotiroidismo, versus 1% de la población general. Las personas con trastorno bipolar sin litio tienen mucho más hipotiroidismo que la población general, pero lo cierto es que el litio puede producir hipotiroidismo. Y esto es fundamental, es un factor de riesgo para ciclado rápido y para deprimirse. Entonces hay que tenerlo en cuenta, no solamente por el paciente, también da fallas cognitivas. Bueno, ya ha dicho. Se agrega levotiroxina, no es necesario suspender el litio. De hecho, la mayoría de las veces que esto ocurre es porque
la persona tiene una gran predisposición. Bueno, y menos del 5%, menos del 1% pueden tener hiperparatiroidismo, pero es como bastante más raro también. Y sí, o sea, hipertiroidismo, perdón. El hiperpara es frecuente, produce hipercalcemia. El litio puede producir aumento del calcio de dos maneras distintas. Uno, mayor absorción a nivel renal del calcio, que esa es la más común, y a veces por aumento de la hormona paratiroidea. Tienen tratamiento, hasta incluso quirúrgico. Se puede sacar una de las cuatro glándulas, dos, depende. Tampoco es tan común, o sea, es frecuente que suba un poquito el calcio, y uno lo vea eso, que haya que tomar una conducta porque produce un hiperparatiroidismo importante, es rarísimo. Y el otro temor es la obesidad, que la obesidad, muchos pacientes aumentan hasta 3 kilos de peso al principio del tratamiento y después ya no más. Un porcentaje bajito tiene mayor riesgo de aumento de peso, pero siempre del litio es mucho menor que la mayoría de los otros fármacos que se usan. Esto no se sabe, digamos, o sea, los pacientes tienen un riesgo de aumento de peso, pero no hay comparadores activas con la lurasidona, pero es menor el riesgo de aumento de peso con litio. Este es un estudio bastante reciente del 2022, que es el único metaanálisis que hay del litio, del impacto del litio en el peso. Esto es comparado contra placebo, el resultado. El placebo está acá a la izquierda. Es un poquito diferente, no estadísticamente significativo, son 500 gramos de diferencia con el placebo en general. O sea, litio en este metaanálisis, litio es igual que el placebo. Y cuando se lo compara con otros fármacos que se usan para tratar el trastorno bipolar, quetiapina, que es el que sigue, y otros medicamentos, el litio claramente, para acá está el riesgo del litio, para la izquierda está el riesgo de los otros fármacos. Y claramente los otros fármacos son peores, mucho peores que el litio con respecto al aumento del peso. No la lamotrigina, sí antipsicóticos atípicos y valproico. La causa del aumento de peso muchas veces tiene que ver con el hipotiroidismo, entonces ahí lo resolvemos tratando el hipotiroidismo. Aumento del apetito y la captación celular de glucosa, esto no hay mucho para hacer, pero sí también es importante trabajar a veces el litio de la boca seca y la persona toma coca en vez de tomar, o algún jugos, en vez de tomar agua. Entonces hay que pesquisar cuando la persona aumenta de peso con litio, que no esté hipotiroidea y que no esté tomando porquerías. La ingesta de calorías que se toma con gaseosas no reemplaza las calorías de la dieta. O sea, uno sigue comiendo la misma cantidad de ravioles por más que se tome 2 litros de Coca-Cola. Y está muy claro eso. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo usamos litio? Con conocimiento, pero sin miedo. El litio es el mejor fármaco suele ser el mejor fármaco para casi todos los pacientes. Los efectos adversos no son tan graves como se cree y los efectos adversos de otros fármacos suelen ser más graves de lo que se cree. Darle quetiapina a una persona de 15 años con trastorno bipolar para no usar litio es mala praxis. Digamos, después, si el litio no sirve, le tenemos que dar quetiapina, pero pensando a largo plazo, ya es muy jovencito, hay que darle litio, eso no. Por lo menos en los papeles, después cada caso es muy particular. Bueno, terminamos la